jueves ya, nos queda muy poquito para terminar el tema. Hoy veremos la generación del 27 y mañana viernes Lorca, ¿vale? Y finalizamos con el tema 11. Bueno, la generación del 27, para refrescar un poquito la memoria, decíamos que en el siglo XX surgen posturas y movimientos literarios diferentes, pero que van a tener como un objetivo común. Es decir, como que van a compartir rasgos semejantes. Esos tres movimientos, o esas tres promociones literarias, como queráis llamarle, eran las vanguardias, por un lado, por otro lado nos encontrábamos con el novecentismo y por último la generación del 27. Es muy importante la generación del 27 y por lo menos que lo mínimo que vamos a ver se os quede la idea de quiénes eran y qué es lo que pretendían, porque vuelvo a repetir, en segundo de bachillerato es contenido fundamental, incluso probablemente os pongan obras de algunos de estos autores de la generación. Bueno, hacia 1920 es cuando se abre paso a esta nueva promoción, son poetas jóvenes y se reconocen como generación del 27. ¿Por qué se le llama generación del 27? Pues principalmente por Góngora. Góngora, para que nos situemos, es un poeta del siglo de oro, ¿vale? Que su principal producción poética era la poesía con todos los sonetos que hay infinidad sonetos escritos por Góngora. Y entonces, ¿por qué se le llama generación del 27? Pues por el homenaje que se le hizo a este poeta en el Ateneo de Sevilla y en el cual participaron la gran mayoría de los integrantes de la generación del 27. Es un dato curioso que tenéis que saber el por qué se le llamaba así a esta generación. ¿Vale? Todo fue por el homenaje que le hicieron a Góngora en el Ateneo de Sevilla. Como bien hablamos ya, el hecho de pertenecer a una misma generación quiere decir que son poetas que nacen en fechas próximas, que también tenían una gran amistad, que había un intercambio cultural y social entre ellos. Eso también hizo que Dámaso Alonso se acuñara la expresión de generación del 27. Aquí tenemos a Dámaso Alonso. Aquí tenemos principalmente a los autores más destacados de la generación del 27. Hay algunos más, pero nos tenemos que quedar con los de la imagen, con los de la fotografía, porque son precisamente los que seguramente trabajéis la obra de ellos, ¿vale? Tenemos a Jorge Guillén, aquí lo tenemos, a Rafael Alberti, a Lorca, Federico García Lorca, que lo trabajaremos mañana, a Pedro Salinas, a Dámaso Alonso, a Gerardo de Diego, a Cernuda, Luis Cernuda, a Vicente Alexander, a Emilio Prado y a Manuel Altolaguirre. No sé si recordáis, pero la lectura inicial de Unidad en ella era un poema de Vicente Alexander, que por eso también quise trabajar la lectura inicial para que ya estuviésemos viendo un poquito lo que era características de la generación del 27 con este autor. Entonces, la generación del 27 va a ser un grupo de poetas jóvenes que al fin y al cabo se agrupan porque, lo primero, nacen en fechas próximas, entre ellos había una gran amistad, intercambiaban todo lo que tenía que ver con lo cultural y con lo social, y principalmente van a tener un objetivo por el cual se acuña la generación del 27. ¿Por qué se le da ese nombre? Por Góngora. ¿Por qué? Porque le hacen un homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla y la gran mayoría de todos estos poetas, ¿vale?, asisten a dicho homenaje. Bueno, eso por lo tanto como introducción. Y ahora, todos los autores, cada uno de ellos, al fin y al cabo realiza un recorrido diferente, es decir, como os comenté en una diapositiva anterior, el tema del mar para Rafael Alberti va a ser principal, para García Lorca el tema del amor, es decir, cada uno de ellos va a utilizar una temática no única, porque son varios los temas que utilizan en su poesía, pero sí cada uno va a tener como un recorrido más íntimo y más personal. Eso no quiere decir que no compartan rasgos, más que nada porque si pertenecen a la misma generación quiere decir que tienen características comunes. Pero dentro de esas características comunes que entendáis que también cada uno va a tener como un punto de vista más personal y que es lo que va a querer presentar en sus poemas, su visión más íntima, ¿vale? Y son varias etapas las que tienen esta generación del 27. La primera, mezcla de la tradición y la vanguardia. Hasta el 29 reciben la influencia de la lírica tradicional y la poesía pura. Se abandona el verso libre y se vuelven a las estrofas tradicionales. La generación del 27 principalmente se caracteriza por poemas en los que hay un verso libre, es decir, no hay rima, pero
pero eso no ocurre en su primera etapa. En la primera etapa es como que todavía van a estar un poco influenciados por lo anterior, por esa tradición. Por eso habla de la lírica tradicional y poesía pura, ¿vale? Entonces, por eso el tema de se abandona el verso libre y se vuelven a las estrofas tradicionales. Eso en cuanto a la primera etapa, porque luego se vuelve a abandonar la lírica tradicional y se caracteriza principalmente la generación del 27 por utilizar poemas sin rima, ¿vale? Con un número diferente de versos, solamente cargados de figuras y recursos literarios. Luego, la segunda etapa es el surrealismo, que ya como he comentado, va a ser uno de los movimientos artísticos y literarios de los ismos más destacados, porque la generación del 27 lo tiene muy presente e incluso lo añade como una segunda etapa. Dice que en esta etapa los autores buscan otras vías, se basan en la expresión de los sentimientos, la angustia individual, libertad expresiva, imágenes oníricas, etc. Si os fijáis, la temática es bastante diferente, pero se van a intentar concluir cada uno de sus poemas con el tema de los sentimientos, el tema de la preocupación de la sociedad del momento, el querer llevar a cabo esa libertad de expresión, imágenes oníricas. Eso lo veíamos como uno de los recursos dentro de las técnicas vanguardistas, el tema del sueño, ¿vale? Pues también se ve reflejado en los poemas de la generación del 27. Y luego, por último, nos dice lo humano y lo social. La guerra civil provocó la toma de postura política de los miembros del grupo y posteriormente su muerte o exilio. Otra de las características, por desgracia, que sufre la generación del 27 es sobre todo su exilio, el tener que huir, ¿vale? Por ir en contra de lo que era la poesía y la tradición literaria del momento. Dice, su poesía expresa la preocupación por los problemas humanos y sociales de su tiempo. El tema de presentar preocupación por los problemas humanos y sociales del tiempo os tiene que recordar a la generación del 98. Si os fijáis, intento repetir en cada diapositiva algo que ya hemos dado anteriormente para que lo unáis, o sea, para que no olvidéis lo que estábamos viendo, que tengáis una trayectoria literaria al menos un poco clara, ¿vale? Bueno, pues esto sería más o menos una breve introducción de lo que es la generación del 27, es mucho más, pero me limito simplemente a lo que hay en vuestro libro. Que sepamos que la generación del 27 son principalmente estos los autores que destacan, que se le llama así porque se unen para homenajear a Góngora en el Ateneo de Sevilla, que obviamente van a tener un recorrido diferente, pero basándose siempre en una serie de rasgos comunes, que para eso forman parte de una generación, y que sus etapas son 3. En la primera de ellas es donde se va a perder un poco más lo del tema del verso libre. ¿Por qué? Porque están influenciados por la tradición literaria, ¿vale? Luego la segunda etapa, el surrealismo, el ismo más importante de los que hemos estado viendo, de los movimientos literarios. Intentan buscar otro tipo de vías para utilizar temas como los sentimientos, la angustia, la libertad de expresión, etc. Y luego lo humano y lo social, aquí es donde tiene que ver ya la guerra civil. ¿Por qué? Porque influye bastante dentro de esta generación, tanto con su muerte como con el exilio que sufrieron la mayoría de ellos por el tema de las poesías y los escritos de su momento. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué tenemos entonces? Tenemos 2 poemas para trabajar de la generación del 27. Lo primero, dice, razona qué etapa de las vistas en la diapositiva anterior pertenece cada poema. Es decir, tenemos que leer el Romance del Duero y Desdicha y señalar cada uno de ellos a qué etapa de estas 3 creéis que pertenece. ¿Vale? El primero, Romance del Duero. Río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver tu espejo, su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cocheses más logradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus hondas palabras de amor, palabras. Este poema pertenece a Gerardo Diego. ¿Cuál es el tema? Os pido simplemente la temática, ¿vale? Fijaros bien y fijaros sobre todo en el título, ese nombre de Duero que se va repitiendo a lo largo del poema, ¿vale? Y luego Desdicha. Un día comprendió cómo sus brazos eran solamente de nubes. Imposible con nubes estrechar hasta el fondo un cuerpo, una fortuna. La fortuna es redonda y cuenta lentamente. Estrella del estío, hacen falta unos brazos seguros como el viento y como el mar un beso. Pero él con sus labios no sabe sino decir palabras, palabras hacia el techo, palabras hacia el suelo, y en sus brazos son nubes que transforman la vida en aire navegable.
Este es otro de los poemas, en este caso de Luis Cernuda, y tenemos que señalar cuáles son las emociones que expresa el poeta. ¿Qué nos quiere transmitir a partir de este poema de Desdicha? ¿Vale? Bueno, pues simplemente vamos a trabajar esto de la generación del 28. Estos dos poemas, que como ya os digo, súper pesado, me encantaría trabajar muchos más, pero no es posible. Bueno, pues hasta aquí y ya mañana terminamos el tema con Lorca, ¿vale? Venga, un besito.